La explotación de los hombres campesinos negros por parte de las mujeres blancas en la América esclavista y posesclavista revela la complejidad de las relaciones de poder basadas en raza y género. Aunque las mujeres blancas estaban subordinadas a los hombres en la jerarquía patriarcal de la época, encontraban formas de ejercer control y dominación sobre los hombres negros, tanto a nivel económico como sexual y social, ya sea como supervisores del trabajo, como propietarias de tierras en el sistema de aparcería o como perpetradoras de abusos raciales y sexuales. Las mujeres blancas jugaron un papel activo en la opresión de los hombres negros. Esta explotación no se detuvo con la abolición de la esclavitud, sino que se transformó en nuevas formas de control a través de la aparcería, la segregación y el racismo institucionalizado. Las mujeres blancas contribuyeron significativamente a la continuidad de la supremacía blanca, utilizando su influencia para mantener a los hombres negros en una posición subordinada durante generaciones. Trabajo en las plantaciones y en los hogares. A lo largo del periodo esclavista, las mujeres negras eran forzadas a realizar trabajos agotadores en las plantaciones, junto con los hombres esclavizados. Trabajaban de sol a sol en los campos de algodón, tabaco y otros cultivos, muchas veces embarazadas o cuidando de sus hijos pequeños. Además, a diferencia de los hombres esclavizados, las mujeres eran frecuentemente asignadas a tareas domésticas en las casas de los propietarios de las plantaciones. Este trabajo doméstico incluía cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar de los niños de los amos blancos y atender todo tipo de necesidades de la familia blanca. El trabajo en las casas de los amos colocaba a las mujeres negras en una posición extremadamente vulnerable, pues eran constantemente supervisadas y castigadas si no cumplían con las expectativas de los propietarios. Los hombres blancos, que ocupaban las posiciones de poder absoluto en este sistema, utilizaban a las mujeres negras como mano de obra doméstica sin ofrecerles ningún tipo de retribución. A menudo, estas mujeres eran víctimas de castigos físicos cuando los amos o sus esposas consideraban que no realizaban bien su trabajo. La cercanía física con los hombres blancos también las ponía en riesgo constante de abusos y acoso sexual, un aspecto particularmente cruel de su vida cotidiana. Explotación sexual y violencia de género. Uno de los aspectos más atroces de la vida de las mujeres esclavizadas era la explotación sexual a la que eran sometidas. Los hombres blancos, amparados por la estructura de poder racial y social de la época, veían a las mujeres negras como objetos sexuales sobre los cuales tenían total control. Muchas mujeres negras fueron violadas repetidamente por sus amos blancos, lo que resultó en el nacimiento de hijos mestizos que, bajo las leyes de la esclavitud, también eran considerados esclavos. Los cuerpos de las mujeres negras se convirtieron en un campo de batalla en el que se libraba una violencia racial y de género incesante. Las mujeres esclavizadas no tenían ningún recurso legal para defenderse de estas agresiones. Cualquier intento de resistencia o rechazo a los avances sexuales de los hombres blancos podría resultar en severos castigos físicos o incluso en la muerte. Esta explotación sexual no solo era un abuso de poder a nivel personal, sino que también tenía un componente económico. Los hijos que nacían de estas violaciones pasaban a ser propiedad del amo, lo que incrementaba su riqueza al contar con más esclavos en su plantación. El impacto emocional y psicológico de esta explotación fue devastador para las mujeres negras. No solo eran vistas como trabajadoras forzadas, sino que también sus cuerpos eran constantemente violados y controlados por los hombres blancos, que las reducían a meros instrumentos para satisfacer sus deseos y aumentar sus propiedades. Esta violencia generaba profundas cicatrices en las mujeres negras, que debían soportar la humillación y el abuso constante, sin ninguna esperanza de justicia o reparación. La esclavitud y la explotación de las mujeres negras. La esclavitud en los Estados Unidos no solo fue un sistema económico que se basaba en la explotación de la mano de obra negra, sino también un entramado social que consolidaba una rígida jerarquía racial y de género. Las mujeres negras, debido a su condición, tanto de raza como de género, se encontraban en el escalón más bajo de esta estructura, lo que las exponía a múltiples formas de abuso. En las plantaciones del sur, las mujeres negras no solo trabajaban en los campos,
sino que también eran empleadas como sirvientas domésticas en las casas de los propietarios blancos. Este trabajo doméstico, que incluía cocinar, limpiar y cuidar a los hijos de los dueños, les exigía largos días de trabajo con muy poca o ninguna compensación. La esclavitud no diferenciaba entre el trabajo de hombres y mujeres cuando se trataba de explotación económica. Ambos eran forzados a trabajar, aunque a menudo las mujeres negras se enfrentaban a una forma adicional de opresión: el abuso sexual. Los propietarios de esclavos blancos ejercían su poder de vida o muerte sobre las personas esclavizadas. Las mujeres negras, consideradas propiedad por la ley y por la sociedad, no solo eran explotadas por su trabajo físico, sino también como objetos sexuales. Los propietarios y sus hijos, con total impunidad, utilizaban a las mujeres negras para satisfacer sus deseos sexuales. En este contexto, las mujeres negras eran vistas como cuerpos desechables, sin derechos legales, protección o dignidad. Este abuso sexual no era un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que impregnaba la vida en las plantaciones. Los hijos nacidos de estas violaciones a menudo seguían siendo esclavizados, perpetuando el ciclo de explotación. El periodo de la posguerra y la libertad condicional. Con la abolición de la esclavitud en 1865, muchas mujeres negras, al igual que los hombres, pensaron que se abría una nueva era de libertad y oportunidades. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Aunque el sistema legal ya no permitía la esclavitud, la estructura social del sur no había cambiado significativamente. Muchos ex-esclavistas buscaron formas de seguir explotando la mano de obra negra y lo lograron a través de un sistema conocido como arrendamiento y deuda por cosecha, que sometía a las familias negras a condiciones económicas que las mantenían atrapadas en la pobreza. El sistema de sharecropping o aparcería se convirtió en una nueva forma de esclavitud económica. Las familias negras arrendaban tierras de propietarios blancos y, a cambio de poder cultivar, entregaban una gran parte de su cosecha como pago. Estas familias a menudo caían en una espiral de deuda, ya que los propietarios blancos controlaban el acceso a los insumos agrícolas y a menudo establecían términos injustos que obligaban a los aparceros a endeudarse aún más. Las mujeres negras seguían siendo explotadas en este sistema no solo como trabajadoras, sino también como víctimas de abuso sexual. Los propietarios blancos seguían ejerciendo un poder considerable sobre las vidas de los arrendatarios negros, y muchas mujeres se encontraban nuevamente sometidas a la voluntad de los hombres blancos. Estos abusos solían quedar impunes, ya que la justicia estaba controlada por la clase blanca dominante, y las denuncias de mujeres negras rara vez eran escuchadas o tomadas en serio. El doble peso de la explotación, raza y género. La opresión de las mujeres negras en el sur no se limitaba solo al aspecto económico. La sociedad de la época estaba profundamente impregnada de ideas racistas y sexistas que reforzaban la inferioridad percibida de las mujeres negras. A diferencia de las mujeres blancas, que eran vistas como las guardianas del hogar y a quienes se les otorgaba un estatus de respetabilidad dentro del hogar, las mujeres negras eran deshumanizadas. El racismo justificaba la explotación y el abuso que sufrían, mientras que el sexismo les negaba cualquier tipo de agencia o poder dentro de la sociedad. La vida de una mujer negra en el sur de los Estados Unidos estaba marcada por la constante intersección de estas dos formas de opresión. Por un lado, el racismo que la condenaba a un estatus inferior simplemente por el color de su piel, y por otro lado, el sexismo que la subordinaba a los hombres, tanto blancos como negros, dentro de la jerarquía social. Las mujeres negras no solo debían trabajar para mantener a sus familias, sino que también debían protegerse a sí mismas y a sus hijos de los constantes peligros que representaban los abusos por parte de los hombres blancos. Resistencia y lucha. A pesar de las duras condiciones en las que vivían, las mujeres negras no fueron simplemente víctimas pasivas de la explotación. Al contrario, muchas de ellas demostraron una inmensa resiliencia y fortaleza. Las redes comunitarias entre mujeres negras a menudo proporcionaban apoyo mutuo y resistencia colectiva. Compartían recursos, cuidaban a los hijos de otras familias cuando era necesario y ayudaban a sus comunidades a sobrevivir en un entorno hostil. Las mujeres negras también jugaron un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles en las décadas posteriores.
Aunque a menudo se les marginaba en los relatos históricos, su contribución fue clave en la lucha por la igualdad. Muchas de ellas se unieron a movimientos de derechos civiles y lucharon por mejores condiciones de vida y trabajo, al tiempo que desafiaban las normas racistas y sexistas que las oprimían. Resistencia y lucha. A pesar de las duras condiciones en las que vivían, las mujeres negras no fueron simplemente víctimas pasivas de la explotación. Al contrario, muchas de ellas demostraron una inmensa resiliencia y fortaleza. Las redes comunitarias entre mujeres negras a menudo proporcionaban apoyo mutuo y resistencia colectiva. Compartían recursos, cuidaban a los hijos de otras familias cuando era necesario y ayudaban a sus comunidades a sobrevivir en un entorno hostil. Las mujeres negras también jugaron un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles en las décadas posteriores. Aunque a menudo se les marginaba en los relatos históricos, su contribución fue clave en la lucha por la igualdad. Muchas de ellas se unieron a movimientos de derechos civiles y lucharon por mejores condiciones de vida y trabajo, al tiempo que desafiaban las normas racistas y sexistas que las oprimían.